No me toques ahora mismo. No lo gritó, ni lo susurró, lo dijo como si fuera una frase que hubiera ensayado frente al espejo. Yo me quedé allí con una mano en el aire, suspendida sobre la curva de su hombro, y en ese momento me di cuenta de que no había tocado a mi esposa en 47 días, ni un roce accidental de dedos, ni una rodilla contra la suya en el sofá, ni siquiera un abrazo somnoliento y medio inconsciente en la oscuridad, nada. 47 días. Llevaba la sudadera azul marino que le compré las navidades pasadas. Tenía el pelo mojado, olía a colonia de otra persona, no era la mía. Di un paso atrás, no porque estuviera enfadado, sino porque de repente sentí que estaba entrando sin permiso, como si hubiera entrado por error en la casa de un extraño. Las paredes seguían siendo del mismo color beige, los azulejos de la cocina seguían picados, el salón seguía teniendo la misma mancha de aceite, de cuando derramé pad thai hace 3 años. Pero la mujer que tenía delante, no, no era la misma persona que una vez se quedó dormida en mi regazo, viendo documentales sobre la naturaleza, se dio la vuelta como si nada hubiera pasado y abrió la nevera. No nos queda leche de avena, dijo. ¿Puedes comprar un poco mañana? No respondí porque entonces vi que se iluminaba la pantalla de su teléfono. En la encimera se veía el avance de un mensaje. Todavía pensando en esta mañana. Eres irreal, sin nombre, solo un emoji de corazón. Ella no vio que lo leí, ni siquiera se dio cuenta de que yo seguía allí de pie. Salí por la puerta principal sin decir nada. Pasé junto al buzón que pinté para su cumpleaños. Pasé junto al coche. Me dijo que no aparcara demasiado cerca del seto. Caminé hasta que me ardían las piernas y se me cerraba la garganta. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Ella no me preguntó por qué, a la mañana siguiente, publicó una foto de su café en Instagram, con la leyenda Nuevos Comienzos. Yo aún no me había ido, pero ella sí. Ese fue el día en que dejé de esperar a que volviera y empecé a preparar su final, porque si ella pensaba que no me toques ahora mismo, era un límite. No tenía ni idea de lo que yo era capaz de hacer. Una vez que dejé de suplicar que me quisiera, ella no llamó a la puerta de la habitación de invitados esa noche. Esperé como un tonto. Escuché los pasos, el suave crujir del suelo del pasillo, cualquier señal de que le importaba. No estaba a su lado, nada, solo un silencio pesado y humillante. A las 2:09 m. Abrí mi teléfono y me desplacé hacia arriba por nuestros viejos mensajes de texto, antes de que todo se volviera robótico. Sus "te quiero" de entonces eran espontáneos. Ahora no llegaban en absoluto. Todavía recuerdo un mensaje de hace 2 años que decía, "Haces que el mundo sea menos duro". Esa versión de ella había desaparecido, y quienquiera que quedara era más dura que nunca, fría y quirúrgica como una navaja, como si todo se diseccionara sin anestesia y yo fuera el experimento. A la mañana siguiente, tarareaba en la cocina, tarareaba una canción pop alegre. Me senté en el borde de la cama de invitados, escuchando, preguntándome si había soñado la noche anterior. Pero entonces oí vibrar su teléfono. No una vez, ni dos, 5 veces. Las conté. Ella se reía en la llamada al tercer tono, en silencio, pero riendo, no como cuando solíamos reírnos de las comedias románticas tontas o de nuestro intento fallido de bailar salsa. Esta risa era diferente, descuidada, como si alguien hubiera metido la mano y hubiera retorcido algo sagrado. Y fue entonces cuando dejó de ser celos y se convirtió en verdad. No la confronté. Eso me habría convertido en otro obstáculo más en su día. En lugar de eso, empecé a documentarlo todo. Guardé capturas de pantalla, tomé fotos de la pantalla cuando su teléfono se iluminaba, sincronicé su calendario con mi tableta cuando ella no miraba. Aún no sabía lo que estaba buscando, pero sabía que necesitaba pruebas. No para los tribunales, ni siquiera para los amigos. Necesitaba creerme a mí misma que no estaba loca. El viernes siguiente, me dijo que iba a una clase de arte en el centro.
Dijo que era un taller de 3 horas sobre la técnica de la acuarela. Me ofrecí a llevarla. Ella sonrió con demasiada dulzura y dijo, no hace falta, cariño. Te aburrirías muchísimo, cariño. Una palabra que no había usado conmigo en meses. Me dolió como un puñal. Así que la seguí. Esperé 30 minutos después de que se fuera. Luego cogí mi coche, mantuve una distancia prudencial, la seguí a través del tráfico, hasta que se detuvo en el aparcamiento lateral de un hotel boutique llamado White Fern. La observé desde el otro lado de la calle mientras salía. No llevaba materiales de pintura, llevaba lencería. Reconocí la pequeña bolsa roja de la boutique, que solía evitar porque era demasiado llamativa. Un hombre con una chaqueta gris oscuro le abrió la puerta antes de que pudiera llamar. No parecía a alguien a quien hubiera conocido la semana pasada. Parecía a alguien que ya conocía el color de las paredes de su dormitorio. No entré, no monté una escena, solo tomé la foto. Una sola foto de ellos juntos en la puerta. Ella sonriendo como no me había sonreído en 2 años. Esa imagen se quedaría grabada en mi mente. Pero también la guardé en 3 cuentas en la nube, por si acaso alguna vez dudaba de mi memoria o necesitaba demostrar que no era yo la loca. Cuando ella volvió a casa más tarde esa noche, con el pelo todavía húmedo, me miró sentada en la mesa del comedor, como si fuera un adorno fuera de lugar. ¿Qué tal la clase? Le pregunté sin levantar la voz. Ha sido expresiva, dijo, dejando el teléfono con cuidado. Hemos pintado rosas. La miré directamente a los ojos y le respondí. Es curioso que hayas vuelto sin tu pincel. Por un segundo, pensé que su expresión se había quebrado. Solo un segundo. Pero luego sonrió. Se dio la vuelta y dijo, ¿estás interpretando cosas otra vez? No respondí. Simplemente me levanté, cogí mi chaqueta y salí. No para siempre, solo el tiempo suficiente para hacerla pensar. Tal vez había terminado de intentarlo al día siguiente. Ella lloró. No delante de mí. Por supuesto que no. Pero lo vi en las imágenes de seguridad. Olvidé decirle que las había instalado fuera de la casa. 2 semanas antes, ella estaba de pie en el porche, mirando fijamente la entrada, secándose los ojos, como alguien que se da cuenta de que los cimientos se están desmoronando. No tenía ni idea de que aún no había terminado, ni mucho menos, porque si yo no podía tener la verdad, iba a obligarla a enfrentarse a ella por sí misma, pieza a pieza, y cuando hubiera terminado, ya no tararearía más. No la confronté después de la foto del hotel. Eso habría sido lo instintivo, poner la verdad sobre la mesa y pedir una explicación. Pero ya no me interesaban las explicaciones. Quería que ella misma la revelara. Quería verla desmoronarse, no por crueldad, sino porque, después de años de reprimirme para ajustarme a sus expectativas, necesitaba ver qué pasaba cuando dejara de controlarlo todo. Así que empecé un juego silencioso, preciso y controlado, y ella ni siquiera sabía que estaba jugando. Lo primero que hice fue cancelar los pedidos automáticos de la compra. Era algo pequeño, casi invisible, pero ella lo notó al tercer día. Cuando abrió la nevera y me preguntó, ¿te has olvidado del pedido de Instacart? Me encogí de hombros. Probablemente esa noche comió cereales secos y no dijo nada. Una grieta. Entonces dejé de responder a sus mensajes. Nada dramático, solo retrasos de horas, a veces de todo el día. Siempre fui educado, nunca frío. Lo siento, he tenido una tarde muy ocupada. No he visto tu mensaje hasta ahora. Ella empezó a preguntarme si todo iba bien, y yo le respondía con algo vago como, solo estoy cansado. Pero el verdadero cambio se produjo cuando dejé de preguntarle nada, ni qué tal te ha ido el día, ni qué quieres para cenar. Dana, me convertí en un espejo, reflejando cualquier energía que ella me transmitiera. Y cuando se dio cuenta de que el foco ya no estaba sobre ella, empezó a titilar desesperada por una reacción. Volvió a esforzarse, se pintó los labios para cenar, vio documentales conmigo en el sofá, aunque estuvo todo el rato mirando el móvil. Incluso sugirió que hiciéramos un viaje por carretera el fin de semana para reconectar, dijo.
Fue entonces cuando supe que ella podía sentirlo, ese vacío distante de mí, saliendo del papel del marido emocionalmente disponible, el que perdonaba, el que preguntaba, el que probaba la versión de mí mismo que amortiguaba su culpa. Él se había ido, y sin él, ella no sabía quién era. Pero la mejor jugada fue la que ella nunca vio venir. Imprimí la foto de ella y el hombre en el hotel. No digitalmente. La revelé, la imprimí en mate y la deslice dentro de una tarjeta de cumpleaños en blanco. Sin mensaje, solo la imagen. Luego esperé el momento perfecto, que llegó una semana después, cuando me dijo que iba a la fiesta de bienvenida al bebé de una compañera de trabajo. Se vistió elegante, se puso un perfume que no había usado en meses y se fue apurada. Puse el sobre en su cajón de maquillaje, en la segunda capa, sin esconderlo, solo lo suficiente para que no lo viera, para que lo encontrara cuando estuviera sola, preparándose o retocándose el rímel, en algún lugar privado. No quería una confrontación, quería esperar a ese mismo día. Hice una maleta y conduje 3 horas hacia el norte, hasta la cabaña de mi primo Warren. No dejé ninguna nota, no apagué el teléfono, simplemente me volví inaccesible. Quería que se quedara con eso, con esa imagen de sí misma, entrando en una habitación de hotel con un hombre cuyo nombre nunca necesité saber. Apagué el teléfono en cuanto llegué a la cabaña. No llevé el portátil ni distracciones, solo leña para quemar y silencio para pensar. Durante 2 días completos viví desconectado, dejándola sumirse en la espiral. Me la imaginaba revolviendo la casa, revisando el buzón de voz, quizá incluso llamando a mis compañeros de trabajo. Imaginaba el momento en que encontraría el sobre, lo abriría y se vería a sí misma en él. No una selfie, no algo que pudiera filtrar o explicar, sino una prueba cruda. Cuando volví a encender el teléfono, había 12 llamadas perdidas y 6 mensajes. Los 4 primeros eran suaves. Hola, solo quería saber cómo estabas, dónde estás. Luego vino, ¿has revisado mis cosas? Y finalmente, uno sencillo. Por favor, llámame. No respondí. Aún no estaba preparado. Al día siguiente volví a casa como si nada hubiera pasado. Ella estaba de pie en la puerta, descalza, con aspecto de no haber dormido, los ojos enrojecidos, pero no lloró delante de mí. Nunca lo hacía. ¿Por qué dejaste esa foto así?, preguntó con voz débil. Pasé junto a ella, colgué mi abrigo y dije, siempre me dijiste que odiabas las sorpresas. Pensé que esta no te decepcionaría. Ella me siguió a la cocina, haciéndome preguntas que no respondí. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Me has seguido? ¿Se lo vas a contar a alguien? Su voz era tensa, no por miedo a mí, sino por lo que pudiera pasar a continuación. No le grité ni la acusé, simplemente le respondí que no había nada que contar, que ya lo había vivido. Luego me serví un vaso de agua y la dejé allí de pie, porque el desenlace acababa de empezar. Esa noche intentó recuperar el control, al principio de forma sutil. Preparó la cena, algo que ya casi nunca hacía, y puso la mesa para dos como si nada hubiera pasado. Pollo al marsala, velas, servilletas de tela. La vi encender la mecha con manos temblorosas y sentarse frente a mí, como si fuera una retorcida cita nocturna, como si el fantasma de nuestra antigua vida pudiera invocarse si ella actuaba lo suficientemente bien. No hablé, comí despacio, deliberadamente. Cada bocado era mecánico, como si estuviera masticando yeso. A mitad de la cena, ella dijo, así que lo sabías desde hace tiempo. No era una pregunta, sino una confesión. Me estaba poniendo a prueba, esperando a ver hasta dónde había llegado el daño. Dejé el tenedor y la miré. Desde la primera vez que me dijiste que estabas cansada, pero tenías el pelo recién lavado y tu teléfono estaba completamente silencioso. Ella se estremeció, no de forma dramática, pero lo suficiente como para que yo notara la grieta en su máscara. Asintió lentamente, empujó la comida por el plato y luego susurró algo que, sinceramente,
Creo que no tenía pensado decir en voz alta. Pensé que podría controlarlo, que se quedaría en algo pequeño. Ella ni siquiera podía llamarlo por su nombre. No era un error, no era infidelidad, solo eso, como si nombrarlo lo hiciera real. Pero no respondí, no tenía ningún interés en ayudarla a confesar. No era su confesor. Más tarde, esa misma noche, la encontré sentada en el suelo de nuestro vestidor, con las rodillas pegadas al pecho, mirando fijamente la caja de zapatos donde guardaba viejas cartas mías, cartas que no había visto en años. No las tocaba, solo miraba la caja, como si contuviera una versión antigua de sí misma, cuya contraseña había perdido. Nunca quise que esto se convirtiera en una guerra, dijo de repente. No pensé que te haría daño de esta manera. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que se había convencido a sí misma de que lo que había hecho no era violento, que salir del matrimonio mintiendo, acostándose con otra persona y fingiendo que todavía me quería, era perdonable porque no había tirado platos ni gritado. Creía que, como había guardado silencio al respecto, no contaba como crueldad. Así que le pregunté, ¿cuándo dejaste de creer que yo importaba? Levantó la cabeza de golpe y dijo, eso no es justo. No, dije cruzando los brazos. ¿Crees que no me di cuenta de que dejaste de preguntarme cómo había dormido? De que te marchabas de la habitación cada vez que intentaba hablar de algo que no fuera tu vida. No dejé de preocuparme. Entonces, ¿por qué te entregaste a otra persona como si fuera una compañera de piso con una hipoteca? Silencio y finalmente susurró, porque quería sentirme deseada. No me sorprendió. Lo que me sorprendió fue lo poco que me dolió oírlo. A la mañana siguiente, encontré la llave de su coche todavía en la estantería del pasillo. No se había ido, no había ido a trabajar, sino que estaba sentada en el porche trasero, con la misma sudadera con capucha de la noche anterior, bebiendo café y mirando al jardín como si tuviera las respuestas. No se dio cuenta de que la estaba observando a través de las persianas. Fue entonces cuando hice el segundo movimiento. Me puse en contacto con la oficina de alquiler del complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad. Un apartamento de un dormitorio en la esquina, sin paredes compartidas. Ni siquiera pedí ver el lugar, envié el depósito y firmé el contrato con mi segundo nombre. En silencio, sin ceremonias. Esa misma tarde hice una sola maleta, solo con lo esencial. Dejé el resto, las camisas que ella nunca doblaba, los zapatos por los que solía burlarse de mí por guardarlos demasiado tiempo. Dejé la foto de la boda en la pared del pasillo sin tocar, ni siquiera la volví a colocar. No merecía el drama. Tampoco dejé una nota esta vez, solo una cosa. Un pequeño sobre colocado sobre su almohada. Dentro había una captura de pantalla impresa de una transferencia bancaria. La mitad de los ahorros conjuntos hasta el último centavo, con un mensaje debajo. Así es la justicia. Salí de la casa sin hacer ruido, sin portazos ni música dramática. Solo el clic del picaporte y el suave susurro de un adiós. Y te juro que, al salir del camino de entrada, no sentí que estaba dejando mi hogar, sino que por fin estaba entrando en él. Cuando salí de la casa, no esperaba silencio. Pensé que habría mensajes de texto, llamadas, tal vez incluso un mensaje de voz, con palabras cuidadosamente elegidas como arrepentimiento o error. Pero las primeras 48 horas no hubo nada, ningún contacto, ninguna notificación, solo el suave zumbido de la soledad en ese pequeño apartamento de esquina con paredes beige, un grifo que goteaba y sin recuerdos aún grabados en él. Y eso era lo extraño. La paz no se sentía como un alivio al principio, se sentía como un shock, como después de un accidente de coche, en el que caminas sin haber sufrido ningún daño, pero tu cerebro no ha alcanzado a tu cuerpo. Seguía esperando que ella entrara por la puerta, todavía con esa sudadera con capucha demasiado grande, todavía oliendo a esa colonia que no era mía, pero nunca lo hizo y me di cuenta de algo. Darla, sí. Ahora usaré su nombre. No me estaba buscando.
Estaba esperando a ver si volvía arrastrándome. Había confundido el silencio con vacilación. Lo que no sabía era que yo no estaba decidiendo. Estaba observando. 2 días después de marcharme, ella finalmente se puso en contacto. No con un mensaje ni con una llamada, sino que publicó una foto suya en el jardín trasero, descalza, con el viento acariciándole el pelo. Lo justo para que pareciera cinematográfica, con la leyenda todavía en pie. Me quedé mirando esa publicación durante mucho tiempo. Tenía 12 me gusta y un comentario de alguien llamado Ames Manning 89. Siempre lo fuiste. Hice clic en el nombre, perfil privado, pero la foto de perfil me resultaba familiar. La chaqueta gris oscuro, la puerta del hotel, el mismo hombre que había sostenido esa bolsa roja de boutique para ella. Lo había capturado con mi teléfono semanas atrás, congelado en esa imagen condenatoria, y ahora estaba comentando abiertamente en sus publicaciones, como si quisiera algo. Lo que me inquietaba no era el comentario, sino que ella lo dejara visible, sin tocarlo. Me estaba poniendo a prueba o, peor aún, no le importaba que yo no reaccionara. Lo dejé pasar, pero comencé a planear de nuevo. Sabía que ella revisaría la actividad bancaria, sabía que vería la división y se preguntaría dónde había ido mi mitad. Así que abrí una nueva cuenta, lo transferí inmediatamente y luego envié una última transferencia a un nombre que ella no había visto en años, mi hermana, la que Darla siempre decía que era demasiado dramática y crítica. Es curioso cómo las personas críticas resultan ser útiles cuando se trata con mentirosos. Lo que Darla no sabía es que mi hermana lo había estado observando todo desde un segundo plano y estaba enfadada, no por mí, sino por los años que había pasado mordiéndose la lengua mientras veía cómo alguien que fingía afecto borraba poco a poco a su hermano, como si fuera un guión. Le di acceso al viejo disco duro. Hice una copia de seguridad con capturas de pantalla, registros de GPS, correos electrónicos. Los recuperé de la papelera antes de que Darla los borrara. Y luego esperé, porque Darla no solo era descuidada, sino también arrogante. A la noche siguiente, a las 2:01 a.m., mi teléfono vibró con un mensaje sin saludo. ¿Qué has hecho? Eso era todo sin contexto, sin puntuación, sin firma. Sonreí cuando lo leí porque yo no había hecho nada. Todavía no, pero alguien más sí. Mi hermana había publicado un hilo anónimo pero penetrante. Un largo post en un popular foro sobre relaciones titulado Cuando descubres la aventura de tu cuñada y ella sigue haciéndose la víctima. No nombró a Darla. No era necesario. La historia era detallada. El patrón familiar, el hotel, la boutique, la clase de arte, el hombre que llevaba una chaqueta en junio y el marido que finalmente dejó de disculparse por respirar. En cuestión de horas, los comentarios se multiplicaron. La gente preguntaba quién era. Otros especulaban, hacían capturas de pantalla y comparaban. Alguien incluso emparejó un fondo borroso en una de las publicaciones de Instagram de Darla, con el número exacto de la habitación del White Fern Hotel. Al mediodía del día siguiente, las redes sociales de Darla habían desaparecido, borradas, igual que sus excusas. Me llamó una vez esa tarde, dejé que sonara y luego me envió un mensaje. Dijiste que no ibas a armar un escándalo. Le respondí simplemente, yo no lo hice, tú lo hiciste sola, yo solo dejé de protegerte de la explosión. Ella no respondió, y supe entonces que por fin lo había entendido. Esto no era venganza, era exposición. No había gritado, no había golpeado ni humillado, solo había dejado que la verdad saliera a la luz, y ahora que tenía voz, no iba a volver a la caja. La primera vez que llamó a la puerta de mi apartamento, no le abrí. No porque tuviera miedo o estuviera resentido, ni porque quisiera demostrar algo insignificante, sino porque quería que sintiera, aunque solo fuera por un minuto, lo que se sentía al estar fuera de algo que antes le pertenecía.
Se quedó allí parada durante casi 15 minutos, según la cámara que tenía instalada encima de la puerta. No lloró, no gritó, solo se quedó paralizada, la silueta de alguien que por fin se había dado cuenta de que el silencio significaba algo permanente. No volvió al día siguiente, pero el mundo volvió a ella. Las capturas de pantalla del hilo habían llegado a otras personas. Ambos conocíamos a compañeros de trabajo callados, incluso a familiares lejanos. Su profesora de Pilates me envió un mensaje que solo decía: siento no haber dicho nada hace meses. Eso me dolió más de lo que debería, no porque necesitara una confirmación, sino porque significaba que la gente lo había visto y había asumido que yo lo sabía o que no quería saberlo. Eso es lo que nadie te dice sobre ser traicionado. No es solo la persona que te miente la que te hace daño, sino todas las personas que lo vieron. El silencio de los testigos puede ser más fuerte que el delito. Pero yo no reaccioné, no publiqué nada, no respondí. Dejé que Darla se hundiera en el vacío que ella misma había creado. Porque ahora todos sus movimientos eran visibles. Había dejado de protegerla y resultó que, sin mi silencio para proteger su reputación, las grietas eran lo único que se veía. 3 días después de que el hilo explotara, volvió a llamar y yo contesté. Esta vez su voz era monótona, como si alguien hablara a través de una pared de humo. ¿Crees que esto te hace parecer fuerte? No respondí inmediatamente. Dejé que la pregunta flotara en el aire y luego dije que no, que creo que me hace parecer honesto. Ella se burló, pero sonó hueco. ¿Sabes cuánto he perdido en una semana? ¿Te refieres a la atención que recibías? Se quedó callada por un momento. Pensé que había colgado, pero luego dijo, más despacio esta vez. Actúas como si nunca hubieras cometido errores, y creo esa es la parte uno. Lo que más recuerdo de esa conversación, no la actitud defensiva, ni las acusaciones fallidas, solo esa frase. Actúas como si nunca hubieras cometido errores, como si su traición hubiera sido una especie de contrapeso a pecados imaginarios que nunca había cometido. Le pregunté, ¿qué hice mal exactamente, Darla? ¿Olvidé cambiar el aceite de tu coche? ¿No me di cuenta lo suficientemente rápido de tu nuevo corte de pelo? Te amé demasiado en silencio. Mientras se te acababan las razones para respetarme, no hubo respuesta. Continué. Porque si buscas una justificación, vas a tener que inventarte una historia mejor que ya no me inspiras. El silencio que siguió no fue incómodo, fue limpio, quirúrgico, y entonces ella dijo algo que me sorprendió. Quiero ir a terapia solo para entender qué salió mal. No me reí, no grité, solo respondí que ya lo entendía. Me preguntó qué quería decir y le dije la verdad, que algunas personas no engañan porque son infelices. Algunas engañan porque no pueden soportar ser amadas, sin caos, que ella necesitaba fricción para sentirse real, y cuando le di paz, la convirtió en vacío. No me amabas mal, susurró. Solo me amabas de una manera que yo no podía corresponder. Y ahí estaba, lo más honesto que había dicho en 3 años. Terminé la llamada sin amargura, sin despedidas dramáticas, solo con un simple, por favor, no vuelvas aquí, no hay nada que recuperar, pero volvió, solo que no para verme a mí. Apareció en casa de mi hermana ese fin de semana. Mi hermana me llamó furiosa, diciendo que Darla había llamado a su puerta y le había pedido aclarar las cosas. Mi hermana le dijo que aclarara la acera en su lugar, y cuando Darla no se movió, le entregó un sobre cerrado. No supe qué había dentro hasta más tarde esa noche. Era una copia impresa de un chat grupal que no había visto antes, en el que participaban varios amigos de Darla, uno de los cuales había decidido finalmente enviárnoslo. Los mensajes databan de meses atrás, capturas de pantalla en las que ella se jactaba de lo perdido que estaba yo. Bromeaba sobre los fines de semana en el hotel y se reía de cómo podía entrenarlo para que desapareciera sin luchar. Eso me hizo temblar la mano. No por tristeza, sino por reivindicación. Porque se pueden cuestionar los recuerdos. Incluso se pueden cuestionar los motivos. Pero las capturas de pantalla son su evangelio.
Me quedé mirando la línea sobre mi desaparición, sin luchar, y dije en voz alta, sin dirigirme a nadie en particular. Tenías razón en una cosa, sí que desaparecí, pero la lucha, esa parte, acababa de empezar. No esperaba que ella apareciera en mi oficina, no después de las capturas de pantalla, no después de todo, pero lo hizo. Vestida de negro, como si asistiera al funeral de una versión de sí misma que nunca vivió realmente. No pidió hablar conmigo, solo esperó junto al ascensor, con los brazos cruzados, como si esperara que yo bajara, y por arte de magia no viera todo lo que ella había hecho. Mi compañero de trabajo Phil entró en mi oficina y dijo, «Hay una mujer abajo y no se irá a menos que hables con ella». No respondí. Me quedé mirando por la ventana durante un minuto entero. Luego me levanté, fui a la sala de descanso, me serví una taza de café recién hecho y volví a sentarme. 10 minutos más tarde, ella se marchó. Esa noche me envió un mensaje de texto. Por favor, 5 minutos, solo 5. Lo ignoré. No estaba tratando de castigarla. No estaba jugando a nada. Simplemente no me quedaba nada que dar. Todo el amor que había guardado para ella se había consumido en algún lugar, entre el recibo del hotel y la frase sobre entrenarme para desaparecer. Y ahora, ella era solo alguien cuyo segundo nombre solía conocer, pero el siguiente mensaje no pude ignorarlo. Ya no estoy con él. Lo miré fijamente, no porque cambiara nada, sino porque me di cuenta de lo que intentaba hacer. Ella pensaba que se trataba de él, como si al cortar con su amante, el puente al pasado se reconstruyera mágicamente. Así que le respondí con lo único que podía decir, lo único que aún tenía peso. No estaba destrozado por con quién te acostabas, Darla. Estaba destrozada porque me viste desmoronarme y no dijiste nada. No volvió a enviarme ningún mensaje esa noche, pero a la mañana siguiente publicó una foto antigua de nosotros, tomada hace 3 años en un lago de Montana. Yo sostenía un pez que no había pescado y ella reía al fondo. El pie de foto decía, hay cosas que no puedo arreglar, pero nunca las olvidaré. La forma tranquila en que él lo mantenía todo unido. Esa publicación obtuvo más de 200 me gusta, incluido uno de su examante. Era casi poético. Ella estaba tratando de repintar el pasado en público, con matices de nostalgia, como si eso pudiera suavizar la verdad. Pero la nostalgia sin responsabilidad es solo manipulación con una fuente más bonita. Una semana después, me envió una carta certificada. Dentro había una página mecanografiada sin encabezado, sin firma, solo una línea. No esperaba romperte. Pensaba que eras inquebrantable. Y creo que fue entonces, cuando finalmente comprendí lo que esto había significado realmente para ella. Un experimento. No me engañó por pasión o anhelo, ni por un error impulsivo. Lo hizo para poner a prueba los límites de mi amor. Y cuando no me derrumbé como ella esperaba, cuando me reconstruí en silencio, no supo cómo lamentar lo que había roto, porque nunca quiso perderme. Solo quería ver hasta dónde podía llegar antes de quebrarme, pero nunca me quebré. Desaparecí en silencio por completo, sin fuegos artificiales, sin advertencias. Simplemente me fui y ahora era ella la que caminaba entre las cenizas de algo que pensaba que nunca se incendiaría. Unos días más tarde recibí otra carta, esta vez de un abogado. Había solicitado formalmente el divorcio, sin escenas dramáticas, sin súplicas, solo papeles cuidadosamente doblados. Lo firmó con su nombre completo, no como señora Merritt, solo como Darla Halbridge, su apellido de soltera, como si yo nunca hubiera existido. Firmé los papeles, los llevé yo mismo a la oficina de correos y los envié sin remitente. No necesitaba que ella supiera dónde estaba. Ella ya sabía en qué me había convertido. El hombre que se mantuvo fiel más tiempo del que ella merecía. El hombre que se marchó más silenciosamente de lo que ella esperaba. Y el hombre que, al final, no solo se marchó, sino que desapareció
a través de todas las puertas que ella creía haber cerrado con llave. Han pasado 6 meses desde la última vez que la vi, ni en persona, ni por internet, ni por casualidad. Simplemente nada. Desapareció de mi radar, de la misma manera que yo desaparecí del suyo, hace tantos años, cuando dejó de verme como una persona y empezó a verme como un mueble, como ruido de fondo, como algo estable que nunca tuvo que ganarse. Y eso es lo más extraño de todo. No la odio. Pensé que lo haría. Pensé que llevaría esta amargura como una segunda columna vertebral, pero nunca llegó. Ni siquiera cuando descubrí que se había mudado a otro estado, ni siquiera cuando un amigo común me dijo que había empezado a salir con alguien nuevo. En silencio esta vez, sin publicaciones, sin dramas, ella finalmente aprendió el precio de ser descuidada con el alma de alguien. Pero para entonces yo ya había sanado más de lo que esperaba, porque algo cambió en mí después de firmar esos papeles. No de forma dramática, no como en las películas. No hubo un momento de euforia, solo un lento y silencioso retorno a mí mismo, al yo que no había visto en años, al hombre que solía reír sin esperar permiso, al hombre que hacía tortitas a medianoche solo porque le apetecía, al hombre que solía pintar en el garaje, aunque no se le diera bien. Empecé a pintar de nuevo paisajes malos, sobre todo puestas de sol que parecían sorbetes derretidos, árboles con demasiadas ramas, pero me encantaba. Me recordaba que hacer algo solo por placer es un acto de rebeldía en un mundo que nos enseña a medirlo todo. Hice nuevos amigos, no del tipo que preguntan qué pasó, sino del tipo que preguntan qué va a pasar. Una de ellos se llama Mallory. Regenta la librería cerca de mi nueva casa. La conocí cuando me pilló reorganizando todos los libros, por color en lugar de por género. No se enfadó, se rió y dijo, yo también hago eso cuando estoy evitando algo. Empezamos a hablar, luego a caminar y luego a compartir cosas que ni siquiera sabíamos que aún recordábamos. Le conté lo del divorcio en la segunda semana. No quería fingir ser otra cosa que lo que era, alguien que se estaba recuperando. Ella no se inmutó, solo asintió y dijo, no pareces roto, pareces reconstruido. Esa frase se me quedó grabada porque por primera vez en mucho tiempo me sentía reconstruido, no pegado, no remendado, sino completo, con una forma diferente, pero completo. El fin de semana pasado visité el mismo lago de Montana donde Darla y yo nos hicimos aquella foto. No por nostalgia, solo porque necesitaba demostrarme a mí mismo que podía volver al lugar sin llevar conmigo el peso de ella. Y lo hice. Me quedé allí, en el muelle, en el mismo lugar, con la misma brisa. Pero esta vez no sostenía un pez que no había pescado. Sostenía un pequeño lienzo en la mano. Uno que pinté la noche anterior. Nada sofisticado. Solo el lago y los árboles. Y un hombre de pie en la orilla, sin esperar, simplemente estando. Dejé el cuadro en un banco cercano, con una nota pegada en la parte posterior. Quien solía ser no es una prisión. Puedes salir cuando estés listo. No sé quién lo encontró. Quizá alguien que lo necesitaba. Lo único que sé es que no necesitaba cerrar ese capítulo con ella, porque ya lo había hecho yo mismo. Y esa fue la despedida más tranquila que he dicho nunca. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.